7 señales de que arrastras heridas emocionales. En el vídeo de hoy te voy a traer 7 señales, aunque hay un montón más, pero te van a ayudar a obtener bastante claridad sobre si puedes tener o no ciertas heridas emocionales. Te voy a explicar un poquito en qué consiste cada una de estas señales y a qué puede ser debido. Pero antes de empezar, y como siempre me presento, mi nombre es Izas Contrellero y si es la primera vez que estás aquí en este canal o si ya has pasado antes y todavía no te has suscrito, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita porque estoy subiendo un montón de información que te va a ayudar a impulsar tu vida y tus relaciones, que estoy convencida que va a ser de gran ayuda para ti. Y ahora sí, empezamos. Bien, lo primero que tienes que saber con respecto a las heridas, te voy a explicar un poquito sobre ellas, es que todos tenemos nuestras heridas emocionales. Unos tendremos unas heridas, otros tendremos otras, unos tendremos en mayor medida y otros tendrán unas heridas más leves. Unos las habrán trabajado más, otros ni siquiera sabrán que las tienen, pero todos tenemos heridas. Y de hecho, la vida consiste en que diferentes situaciones nos vayan confrontando. La ley del espejo lo que hace es reflejarnos todo el tiempo aquello que nuestra alma necesita sanar, aquellas heridas que nosotros necesitamos atender. Para que te hagas una idea de cómo funcionan las heridas emocionales, vamos a extrapolarlo a una herida física. Imagínate que tienes una herida en tu mano que decides vendar para no ver. Evidentemente que así la herida no va a sanar, pero el ego nos hace creer que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene otra persona por detrás, nos va a tocar la mano, nos va a coger la mano, incluso con cariño, y a nosotros nos va a doler. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a quejar de que esa herida nos duele. ¿Es culpa de la otra persona? No. Es simplemente responsabilidad nuestra haber desatendido estas heridas. Constantemente estamos atrayendo personas, situaciones que nos confrontan estas heridas, y si no tenemos constancia de que estas heridas están allí, porque nos hemos dedicado a ponerle tantas capas de venda que ni siquiera que hemos perdido la noción de que esa herida esté ahí, lo que va a pasar es que vamos a creer que los demás nos hacen, que la vida es injusta, que las cosas nos pasan, y no vamos a tener la capacidad de poder entender desde dónde esa situación, esa persona, esa circunstancia nos está doliendo. Entender cuáles son nuestras heridas emocionales, entender cómo actúan nuestras heridas emocionales, entender qué repercusión tienen en nuestra edad adulta estas heridas emocionales, nos permite, primero que todo, poder tener una relación mucho más sana con nosotros mismos y después con el entorno, tanto a nivel de personas, con las personas que vienen a nuestra vida, como nosotros nos vinculamos con esas personas a nivel social, de pareja, de trabajo, como también las situaciones. Por ejemplo, si yo desde mi miedo a equivocarme me da miedo tomar decisiones, que esto puede pasar, ¿no? Hay ciertas heridas que lo que hacen es generar un miedo profundo a equivocarse, a no tomar la decisión correcta, a perder algo si en lugar de tomar esta decisión tomo esta otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la vida nos va a traer constantemente situaciones que nos van a obligar a tener que tomar situaciones. Si yo tengo miedo al abandono, miedo a la soledad, la vida me va a traer constantemente situaciones en las que yo voy a tener que afrontar soledad, voy a tener que afrontar pérdidas, voy a tener que afrontar, tener que soltar. Entonces, entender de dónde está viniendo nuestra herida, entender de dónde está viniendo todo lo que está pasando, nos ayuda, primero que todo, a poder vivir de una forma más saludable todo lo que ocurre y, en última instancia, a dejar de vivirlo. Porque cuando nosotros atendemos nuestra herida, la trabajamos, la sanamos, ya no necesitamos este mensajero que es la vida, ¿no? Ya no necesitamos más que nos traigan el mensaje si ya lo hemos atendido. Entonces, te voy a traer 7 situaciones que te reflejan distintas heridas emocionales, ¿de acuerdo? Hay un montón. Dentro del programa trabajamos con las 5 heridas emocionales, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Y cada una es un verdadero mundo, de verdad, o sea, es un mundo, es increíble todo lo que puede abarcar y todo lo que conlleva el trabajo de sanación de estas heridas, todo lo que conlleva tener estas heridas abiertas a nivel de consecuencias que nosotros atraemos a nuestra vida. Entonces,
7 señales son pocas, pero son suficientes como para que te des cuenta de que aquí hay algo que trabajar. Todo esto es lo que vemos dentro del programa Neuroamor. Uno de los puntos estrella es sanar las heridas emocionales, dejar de repetir patrones, dejar de atraer siempre las mismas situaciones, poder ganar esa confianza, ese amor propio, esa seguridad que quizás no tenemos, empezar a cambiar la realidad que construimos. Esto es uno de los puntos estrella que trabajamos en Neuroamor. Que por cierto te voy a dejar el enlace aquí abajo por si realmente quieres tomar acción y sanar tus heridas emocionales para poder cambiar el curso de tu vida. Vamos con las 7 señales. La primera señal, que es una que hablamos muchísimo aquí dentro de este canal, es que te cuesta soltar. No puedes dejar pasar aquello que ya fue. Especialmente donde más se siente es con las personas, especialmente con las parejas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros, esto viene de una herida de abandono, y cuando nosotros tenemos esta herida abierta, el problema que tiene esta herida, el miedo principal que esta herida te trae, es el de la soledad. Entonces, desde ese miedo a la soledad, nos vamos a intentar aferrar a cualquier cosa que nos vaya a hacer sentir atendidos, sostenidos, acompañados, escuchados, queridos. Eso pueden ser personas que no nos convengan en absoluto, con lo cual al final eso deriva en una relación tóxica y todo termina fatal, o puede derivarse en una relación que ha estado funcionando bien hasta que ha dejado de funcionar y en ese momento no podemos afrontar la idea de que esa persona ya no forme parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vemos ante el abismo de la soledad y ahí se disparan todos nuestros mecanismos de defensa. Dentro del programa también una de las cosas que trabajamos es cómo funciona nuestra mente, ¿no? O sea, yo te puedo decir, vale, desde una herida de abandono te cuesta soltar, te apegas. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué pasa por mi mente? ¿Cómo funciona esto? Es decir, si yo sé que tengo que soltar, ¿por qué no puedo soltar? Esto es lo que trabajamos también dentro del programa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no podemos hacer aquello que queremos hacer? ¿Qué nos lleva a actuar de cierta forma impulsiva? ¿Qué nos lleva a evitar ciertas situaciones? Es súper importante entender cómo funcionamos para entender nuestro comportamiento. Pero bueno, la primera señal es que te cuesta soltar. Te apegas a cosas que ya fueron, a personas que ya fueron, a situaciones, a lugares que ya no son, que ya no forman parte de tu vida y te cuesta mucho afrontar esa idea de abismo y de soledad. La segunda señal es que necesitas validación externa, es decir, que a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer algo en tu vida, no te basta con simplemente sentirlo tú, con tomar tú la decisión, sino que necesitas consultarlo con otras personas, que otras personas te den su punto de vista, que otras personas te digan qué es lo que harían, que otras personas te digan sí, hazlo, es una buena idea, o no, no lo hagas, no es una buena idea. No tienes la capacidad de decidir por tu cuenta y necesitas que otras personas sostengan tus decisiones. Esto viene muy relacionado con la herida de abandono. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Una persona con herida de abandono, su principal necesidad es sentirse sostenida. Sentir que si se va a equivocar, va a haber alguien que la va a sostener, que la va a acompañar, que la va a levantar, que no va a estar sola. Por tanto, cuando una persona con herida de abandono tiene que tomar una decisión, consulta a otras personas, pide muchos consejos, pide que den muchas opiniones, aunque no necesariamente vaya a hacer lo que le digan, luego hará lo que le dé la gana. Pero necesitas saber que hay otras personas a su alrededor. Pides consejos cuando tú en el fondo ya has tomado una decisión. Buscas que los demás validen tu decisión, pero si por lo que sea las opiniones que te dan, los consejos que te dan no coinciden con lo que tú en realidad quieres, con lo que tú tienes en mente, buscarás otras opiniones hasta que des con aquella que encaje con lo que tú quieres, porque si en el fondo tú ya sabías lo que querías, simplemente necesitas que otra persona te diga que estás tomando una buena decisión. La tercera señal es que te comparas constantemente con los demás, como si tú nunca fueras suficiente. Es decir, cuando ves a alguien, de forma inconsciente estás pensando ¿qué tiene esa persona que no tengas tú? Si tiene mejor vida, si tiene mejor trabajo, si tiene mejores relaciones, si es más guapa o más guapo, si es más estiloso o más estilosa, si tiene mejor forma de vestir, lo que sea, pero estás constantemente comparándote. Esto viene de la creencia de que tú no eres suficiente. En su momento te hicieron creer que no eras suficiente, que tenías que hacer más, viviste con constantes comparaciones
Y desde ahí, ahora en la edad adulta, necesitas compararte constantemente con los demás para asegurarte de que estás al nivel de las expectativas, de unas expectativas que al fin y al cabo solamente tú te estás creando sobre ti. Probablemente unas expectativas totalmente irracionales que te llevan a sentir que nunca terminas de cumplirlas, y es por eso que siempre estás buscando aquello que te falta comparándote con los demás. La señal número 4 es que te sientes rechazado, rechazada por cualquier cosa. Te tomas las cosas súper personales, y aquí hay que desgranarlo porque cada herida hace que tú te tomes las cosas de forma personal, pero cada herida hace que eso te afecte de una forma diferente. Entonces, esto va más vinculado a una herida de rechazo, donde cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de cosa, tú te lo vas a llevar al terreno de un ataque hacia tu persona, de un rechazo hacia tu persona. Para que entiendas cómo funciona esto, tú imagínate que estás hablando en un grupo de personas y de repente alguien se pone a hablar por encima tuyo y te pisa. Y esto es algo muy común, que a todos nos ha pasado, es incómodo, ¿no? Que parece que estás hablando y de repente te das cuenta de que nadie te está escuchando y de que entre ellos están hablando y que no te escuchan a ti. Muy bien. Una persona que no tiene ningún tipo de herida de rechazo pensará que lo que está diciendo pues no es importante y ya está. Será un momento un poco bochornoso, será un momento incómodo, pero no irá más allá. Una persona con herida de rechazo, eso se lo va a tomar como un rechazo absoluto hacia su persona, y si ya de por sí las personas con herida de rechazo son personas más bien calladas o que les cuesta involucrarse en conversaciones o que no son personas extremadamente extrovertidas, si encima cuando habla alguien le interrumpe, automáticamente pensará que él no es importante y se callará y ya no volverá a hablar y ya se sentirá rechazado, rechazada, probablemente mañana evitará ir con ese grupo de personas, se desatará una secuencia de causas y efectos enorme. Esto también nos lleva a poderte enseñar cómo funcionan las heridas, y es que fíjate, no, yo me siento rechazado por algo que es imparcial, que no tiene por qué estar significando un rechazo como tal. Yo me estoy sintiendo rechazado desde mi herida de rechazo, creo que no soy importante, pero me lo estoy diciendo yo, por tanto yo me estoy rechazando, yo me estoy catalogando como persona no importante. Me siento rechazado por el otro al interrumpirme, y entonces ¿yo qué hago? Rechazo a los demás. Las personas se van a percibir rechazadas por mí, ¿y qué van a hacer? Pues seguir rechazándome. Es decir, si yo me aparto, no van a venir corriendo a buscarme, me van a dejar solo. Una persona con herida de rechazo es solitaria y se la deja sola. Se aparta de los grupos y se deja que así sea. Entonces, para que veas cómo funcionan las heridas, de que lo que yo me hago a mí, se lo hago a los demás y los demás me lo hacen a mí en la misma medida. Yo me rechazo porque automáticamente algo que no tendría por qué significar nada, yo lo catalogo como que yo no valgo nada. Nadie me está diciendo tú no vales, no. Yo lo estoy diciendo, yo no valgo, me callo y me aparto, por tanto rechazo. Las otras personas también tienen sus propias heridas, También pueden interpretar mi alejamiento como un rechazo hacia su persona, como que ellos no son suficientes para mí, como que yo me creo superior y por eso no me quiero relacionar con ellos. Pueden interpretarlo de mil formas, pero al fin y al cabo lo van a interpretar como un rechazo y van a decir, pues que se vaya, la rarita, ¿no? La que no quiere relacionarse con nadie, la que tal, pues la van a dejar sola. Es así como funcionan las heridas. Por tanto, si sientes que todo te lo tomas a lo personal, si un comentario pequeño sientes que te afecta mucho, es porque tienes una herida posiblemente de rechazo que necesitas sanar. La quinta señal, lloras por todo, eres una persona extremadamente emotiva, donde todo te toca la fibra, o por el contrario, eres incapaz de sentir. O sea, los dos extremos, ¿de acuerdo? Están hablando de una mala gestión emocional. Por un lado, si todo te afecta, todo te hace llorar, todo supone para ti un exceso de emocionalidad que no puedes controlar. Cuidado, no estamos diciendo de no ser unas personas emocionales, de no sentir, de no llorar cuando estamos tristes, de no emocionarnos cuando algo nos emociona. Pero cuando todo te afecta, hay una herida emocional que trabajar. O por el contrario, cuando nada te afecta. O sea, cuando eres capaz de vivir una pérdida significativa en tu vida. Estamos hablando incluso de que un familiar fallezca y de que seas incapaz de derramar ni una sola lágrima, que seas incapaz de sentir, que seas un témpano de hielo, que tu pareja te deje y
no es que te dé igual, es que simplemente te tragas eso y sigues para adelante. No sientes, no sabes lo que es el dolor. No entiendes cómo otras personas se pueden emocionar viendo Titanic. No entiendes cómo otras personas se pueden emocionar viendo vídeos de bebés. No entiendes cómo otras personas se pueden emocionar con cosas porque tú no eres capaz de sentir, estás completamente desconectado o desconectada de tus emociones y esto es un mecanismo de defensa proveniente de distintas heridas emocionales que lo que te han llevado es a la hora de buscar esa protección para que no te toquen la herida. Recordemos que todas las acciones que vienen desde nuestras heridas las llevamos a cabo para protegernos, para que no nos toquen la herida. Entonces hay ciertas heridas que lo que hace es que uno de los miedos principales de esa persona es sentirse tocada emocional o psicológicamente. Entonces, para eso, ¿qué hace? Se cierra completamente, anula sus emociones, se las traga para no sentir. Si eres una persona que te cuesta sentir, tienes una herida emocional que hay que trabajar, porque adivina qué, o sea, las emociones están ahí, se enquistan y al final explotan. Aparte no puedes vivir una vida sana, una vida equilibrada, no puedes mantener relaciones saludables con tu entorno si eres incapaz de conectar con tus emociones. Las emociones tienen un montón de utilidades. Las emociones nos han ayudado a sobrevivir como especie, nos ayudan a conectarnos como sociedad, nos ayudan a comunicar, nos ayudan a empatizar con el otro. Y por tanto también cuando nosotros somos capaces de conectar con nuestro sentir y sentir la emoción en nosotros, tanto las buenas como las malas, somos capaces de empatizar con los demás porque sabemos cómo se están sintiendo, tanto en las buenas como en las malas. Entendemos su dolor porque somos capaces de entender el nuestro. Cuando tú te niegas a sentir, te estás negando también a poder empatizar con el otro y por tanto a tener responsabilidad afectiva, a poder cuidar a las personas que tienes a tu alrededor. Y necesitas trabajar en estas heridas para poder desatascar este bloqueo emocional, esta coraza que te has puesto para no sentir y poder vincularte de forma sana, primero contigo en tu totalidad, amarte y aceptarte con tus emociones, entenderlas, gestionarlas. Las emociones son importantes, te traen mensajes. Las emociones son una respuesta a algo que está ocurriendo. Las emociones vienen a enseñarte a cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Si tú las anulas, eso es como el que no tiene tacto, entonces pone la mano en el fuego, pero como no nota el calor, se termina quemando. Pues es exactamente lo mismo. Por ejemplo, esto lo vemos también dentro del programa. Cada emoción tiene su mensaje, ¿no? Y por ejemplo, el enfado es una emoción que sentimos cuando es saludable y adaptativa, es decir, cuando corresponde a algo que está ocurriendo en este momento. El enfado viene a indicarnos o que alguien ha superado un límite o que alguien nos está atacando como personas o que estamos viviendo una transgresión y que desde ahí nosotros debemos actuar, tenemos la obligación de hacernos respetar y de interponer un límite que no se ha respetado, ¿de acuerdo? O de alejarnos o de actuar en consecuencia a esa situación. Si nosotros somos incapaces de sentir, yo me niego a sentir enfado porque me bloqueo las emociones. Las personas me van a estar todo el tiempo superando mis límites y yo no voy a actuar. La tristeza viene para indicarnos que estamos viviendo una pérdida y que por tanto necesitamos actuar en consecuencia a una nueva realidad, necesitamos adquirir ciertos conocimientos y ciertos recursos para hacer frente a lo que se viene. Si yo me niego a vivir en la tristeza, primero que todo no voy a poder entender ese proceso de pérdida, no voy a poder entender qué aprendizajes me traen esta nueva situación, no voy a poder entender qué necesito para hacer frente a esta nueva realidad y lo que voy a estar haciendo es dando palos de ciego durante toda mi vida, repitiendo situaciones dolorosas. Recordemos que si yo tengo miedo a sentir y me bloqueo el sentir, todo el tiempo me van a venir emociones que lo que hagan sea intentar pincharme en esa llaga a ver si de una vez por todas me doy el permiso de sentir, teniendo los recursos y las herramientas para poder hacerlo de una forma saludable y poder crecer como persona. Entonces necesitas sanar esta herida para dejar de repetir patrones y poder vincularte de una forma sana contigo y con los demás. La sexta señal es que tienes reacciones desmedidas, ¿de acuerdo? Quizás te enfadas de forma desmedida, tienes reacciones súper impulsivas, cero capacidad de control,
cero capacidad de gestión emocional, actúas de forma impulsiva, haces daño a los demás y luego te arrepientes. Y el arrepentimiento viene cargado de unas emociones súper dolorosas. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ese arrepentimiento vuelvo a buscar a la persona a la que he dañado, me castigo, ¿de acuerdo? Me rebajo, me pongo por debajo, le doy el permiso a esa persona de que pueda ponerse por encima, no es que esa persona lo haya elegido, sino que yo me pongo por debajo. Desde ahí termino cansándome de estar en esa posición, me vuelvo a enfadar, vuelvo a reaccionar, vuelvo a hacer daño, vuelvo a alejar a esa persona de mí, me vuelvo a arrepentir, vuelvo a ir, vuelvo a agachar la cabeza, me vuelvo a poner por debajo y así sucesivamente. Esto es súper doloroso. Si estás viviendo, si te identificas en esto, tienes que sanar tus heridas, porque además esto viene de una herida de traición. Bueno, puede venir de muchas heridas, pero generalmente de una herida de traición, que es una herida muy dolorosa, es una herida muy compleja y es una herida que sin acompañamiento es muy difícil trabajar y sanar. Es una herida que lo que te trae también es ataques de ira, es sobre todo una falta de gestión emocional espectacular. Pasar de estar bien a de repente ser una persona súper explosiva, haces mucho daño a las personas que tienes a tu alrededor y en especial te haces mucho daño a ti. Porque a las personas de tu alrededor las podrás dañar, pero se alejarán de ti, sanarán y continuarán. La persona que más dolida se queda en todo esto eres tú. Eres tú primero por esa reacción desmedida y después por ese castigo que te impones cuando te arrepientes de tus actos, porque esa persona no eres tú. Y es cierto, esa persona no eres tú. Estás actuando desde tu herida, pero no es justificación. Tienes que asumir la responsabilidad de tus actos, sanar tus heridas emocionales, tener responsabilidad contigo y con los demás, porque tus heridas no justifican que hagas daño a las personas que tienes a tu alrededor. Por supuesto, tampoco que te hagas daño a ti. Yo sé que cuando alguien actúa desde aquí, yo tenía este problema. No lo elige, pero sí tiene la responsabilidad de trabajarlo y de sanarlo. Por tanto, si te ves en esta señal, si ves que actúas de forma explosiva, si ves que actúas de forma súper impulsiva, ahora te dejo, ahora vuelvo, ahora te grito, ahora te insulto, ahora te digo, ahora te hago, y luego me arrepiento, y luego vuelvo, y luego tal, tienes que sanar esta herida de forma urgente. La séptima señal y la última que te traigo hoy es que eres una persona que se autoexige en exceso, demasiado. Y cuidado porque aquí no estoy diciendo que la autoexigencia no sea positiva, yo soy una persona muy autoexigente, pero tienes que aprender a exigirte. ¿Por qué? Porque cuando tú te exiges desde una posición de tratar de buscar una perfección para que te quieran, o bien porque sentiste que en tu niñez te trataron de forma injusta, ¿no? Y decidiste buscar esta imagen de perfección para que los demás te aceptaran, o te compararon constantemente con tus hermanos, con tus compañeros, y sentiste que tenías que tener un estándar de perfección altísimo para que tus padres te quisieran. Si sientes que tienes que ser el mejor o la mejor en absolutamente todo lo que hagas y sobresalir en todo, porque si no has fracasado. Y sobre todo lo acompañas de un diálogo interno de autocastigo, te estás alejando de tus objetivos más que acercándote. Está muy bien ser exigente, está muy bien tener metas, está muy bien tener metas ambiciosas, pero hay que ser muy realista con el proceso que te va a llevar conseguir esas metas. Hay que ser gentil con uno mismo en el proceso. Lo que está claro es que cuando buscamos un estándar de perfección, que la perfección como tal no existe, pero desde esta mente, ¿no?, de la persona ultra, hiper perfeccionista, va a buscar siempre un estándar de perfección que humanamente no es posible. Entonces, cualquier cosa, siempre va a sentir que no es suficiente, que no está haciendo suficiente, que no está dando suficiente, que no ha tenido los resultados suficientes o el éxito suficiente o que no lo está haciendo lo suficientemente perfecto. Y desde ahí es un diálogo súper negativo de autocastigo y de flagelación que no te está llevando a nada y necesitas sanar esta herida para poder utilizar de forma constructiva esta faceta. O sea, realmente las heridas no se trata de renegar de nuestras sombras, sino todo lo contrario, de aprender a aceptarlas y de integrarlas. Cuando nosotros rechazamos algo,
Al final lo que estamos haciendo también es resistirnos a ello, y a lo que te resistes persiste. Y vamos a seguir teniendo ahí esas sombras con nosotros. Se trata de aceptarlas, de integrarlas y de aprender a utilizarlas como una herramienta más que nos puede ayudar. Es decir, si yo ya sé que soy una persona que se exige y ni siquiera quiero cambiar eso porque me parece muy positivo, tengo que aprender a sanar las heridas que no me permiten exigirme desde una posición saludable para conseguir todo lo que me proponga. Entonces, si ves que eres una persona que se exige mucho, que siempre está buscando un estándar de perfección que no existe, que nunca es suficiente, que nunca hace suficiente, que se castiga desmedidamente, tienes que sanar tu herida. Además, hay algo súper importante, y es que muchas veces desde este diálogo negativo de nunca estar haciéndolo bien, de nunca ser suficientes, llega un momento que cuando ya estamos tan saturados, pasamos del blanco al negro y pasamos de darlo todo a no hacer nada. Y el sentimiento de culpa ahí es espectacular. Me tiro en el sofá y ya no hago nada, estoy desganada, estoy desganado, estoy saturado de tanto castigo mental, de tanta exigencia mental, de tanto perseguir un estándar poco realista, de no estar trabajando con unas bases claras y sólidas. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo todo, dejo de hacerlo, dejo de buscarlo, paso de todo. Y entonces, bueno, el castigo ahí en ese momento es espectacular. El sentimiento de culpa es muy dañino. Entonces, si te sientes con esta señal, es un claro indicativo de que necesitas trabajar en tus heridas emocionales. Bueno, déjame saber qué te ha parecido este vídeo. Me va a encantar leer tus comentarios. Si te has identificado en algunas de estas señales, en cuáles de ellas. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a este canal, porque además voy a empezar a subir vídeos donde voy a hablar herida por herida de forma mucho más específica, pero si quieres aprender a sanarlas de verdad, entonces te espero dentro de Neuroamor. Los vídeos no te van a servir para nada. Te pueden servir para obtener información, pero no para sanar nada, porque necesitas saber cómo hacerlo, ¿no? Y cuando uno intenta hacerlo por su propia cuenta, primero necesita muchísima información. Ese programa es el resultado de más de 15 años de experiencia, de más de 1000 libros leídos, de más de 30 o 40.000 euros invertidos en formación. Y todo eso lo tienes ahí, con un paso a paso súper claro, con un montón de recursos que lo que van a hacer es que puedas, en menos de lo que te esperas, poder sanar estas heridas emocionales. ¿Qué ocurre cuando uno lo quiere hacer por su cuenta? Que se empiezan a disparar todos los mecanismos de defensa. Es una de las cosas más difíciles. Es como querer cortarte un brazo tú mismo. ¿Lo vas a hacer? Puedes estar súper decidido a hacerlo. Pero en el momento en el que empieces a tocar piel, no vas a hacerlo, vas a parar. Pues con las heridas es un poco igual, ¿eh? O sea, para que entiendas el símil, cuando tú quieres cambiar tus patrones, sanar tus heridas, implica que vayas de lleno al punto de dolor. Y la mente humana está diseñada para evitar el dolor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar, pero cuando empieces a acercarte a ese punto de dolor, tus mecanismos internos te van a alejar de eso, te van a autoconvencer o de que ya está solucionado, lo cual no es cierto. Te van a hacer creer que ya están sanadas, que ya no necesitas eso. Te van a hacer creer que eso es imposible. Te van a hacer creer que eso no es necesario. Te van a hacer creer que eso no es tan importante. Y vas a quedarte como estás el resto de tu vida. Por eso es tan importante hacerlo de forma acompañada y además tan hiperenfocada. O sea, es que el programa está hiperenfocado en que puedas conseguir resultados desde el primer día. O sea, es súper práctico. Entonces, te espero dentro del programa. No te lo pienses más. Vas a cambiar tu vida. Y es que además a unos niveles en los que hoy, siendo la persona que tú eres ahora, no lo puedes ni imaginar. Es inconcebible para ti. Entonces, de verdad, te espero dentro del programa. Te dejo el enlace aquí abajo. Y sin más, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Te quiero muchísimo. Gracias por formar parte de esta comunidad y nos vemos en el vídeo de mañana.